Bueno, gente de YouTube, análisis de la Argentina 3, Suiza 1, Embolo, mamita. Vamos a darle. ¿Qué onda, gente? Y bienvenidos a este nuevo video, a este nuevo análisis para este gran partido que se jugó de cuartos de finales. Como mencioné, antes de empezar, deja tu suscribida y tu like. Sí, lo dije mal a propósito. Pero bueno, vamos a empezar con este partido, con este análisis en general, que fue un partido, la verdad, que otra vez la Argentina vuelve a sufrir. La verdad, se está acostumbrando mucho a sufrir. No sé si es bueno o es malo, pero a la vez se ha acostumbrado a sufrir, sí. No ha jugado bien al fútbol, sí. Pero ha tenido jugadores que aparecen en momentos importantes. Ha tenido jugadores que se ponen la batuta, que inflan pecho, que muestran jerarquía y que tienen personalidad, o como se diría vulgarmente, que tienen huevo. Literalmente tienen huevos. Entonces la verdad es que Argentina termina dando una victoria importante, una victoria donde no sé si se remontó, no, mejor dicho, se la remontaron y luego Argentina salió adelante. Creo que en general fue un partido que Argentina pudo resolver más que nada por la roja en Bolo, porque creo que en general Suiza, antes de quedarse con 11, estaba haciendo mejor que Argentina en los 70 y tantos minutos antes de la roja en Bolo. Y la verdad no mucho más que mencionar. Datos que vi o cosas que vi es que Scaloni creo que es el segundo DT argentino en dirigir obviamente la selección argentina en tener más victorias. Tiene 79 o por ahí victorias en 102 partidos. Y creo que el primero, que no me acuerdo quién era, tiene 124 partidos y creo que tiene 86 victorias. O sea que creo que estadísticamente, llámame loco, creo que Scaloni es el que mejor porcentaje de victoria tiene tras partido, literal. Porque son 79 partidos, creo, o 79 victorias en 102 partidos, lo de Scaloni. Y el primer DT argentino, el que está en primero en la lista, son 124 partidos y 86 victorias. O sea, la diferencia de victorias es muy pequeña, pero la diferencia de partidos se amplia, es muy amplia. Entonces creo que en estadística, Scaloni es el mejor DT argentino, literal. O sea, además de que ha tenido una época, creo que llena de oro, ganando 2 Copas Américas consecutivas y un Mundial. Eh, ¿Qué se le puede decir? No sé si es el mejor DT de Argentina, porque hasta cierto punto creo que va a tener mucho valor la primera Copa del Mundo que gana Argentina, la primera estrella. Pero si nos vamos a las estadísticas, la verdad es que Scaloni parece ser que es el mejor DT argentino que ha dirigido a la Argentina, literal. Pero bueno, después de esa estadística que vi, creo que también otra estadística que vi es que, bueno, este sí es un facto, Messi se convierte en el máximo goleador con 21 goles y máximo asistidor con 10 asistencias en toda la Copa, en toda la historia de la Copa del Mundo. O sea, es el máximo goleador y máximo asistidor en los mundiales. 10 asistencias y 21 goles. Barbaridad absoluta. O sea, tiene 31 asistencias. O bueno, 31 asistencias gol. No sé, no me acuerdo cómo se llama esto, la verdad. Pero bueno, o sea, es el máximo goleador y máximo asistidor. Barbaridad absoluta lo de Lionel Andrés Messi Cucitini, si no ando mal. Una locura, una bestia total. Hoy volvió a aparecer Messi hasta cierto punto, más que nada en el primer gol. La verdad es que una barbaridad absoluta lo de Messi. ¿Y qué más te puedo decir de este partido que ya mencioné o que ya hablé? Vamos un poco a los 11, a los 11, al número, a los titulares de Argentina y Suiza y los que entraron en el segundo tiempo. Vamos a hablar cómo fue su partido en general y luego nos vamos o detallamos, mejor dicho, los 90 minutos del partido, ¿no? O cómo yo lo sentí en general. Vamos un poco a los 11. A ver, acá los tengo en la PC para empezar el análisis en caliente. Por parte de Argentina fue con un 4. No, fue con un 4. Sí, fue con un 4-1-2-1-2. O sea, un 4-4-2.
O sea, aquí te la meten como una genialidad, un 4-4-2 de calle. Y por parte de Suiza fue con un 4-2-3-1, un clásico. Pero bueno, empecemos con Argentina. En el arco, Dibu Martínez, creo que el Dibu respondió muy bien. Creo que el gol que le hacen al Dibu es muy parecido como el de Cabo Verde, que es casi muy pegado a la línea. Pero en general, después del gol, creo que tuvo atajadas decentes el Dibu Martínez, apariciones que creo que no había tenido en los anteriores partidos de la Copa del Mundo. Creo que estuvo muy flojo, pero esta vez apareció, esta vez tuvo muy buenos momentos, buenas atajadas, sin sobreexigirlo, creo yo, bueno, pero dando el conforme o dando el conformismo de que están seguros en el arco. Por lo general, creo que ese fue el partido del Dibu. En la línea del 4, Caliafico, que estuvo más o menos ahí. Licha Martínez y el Cuti Romero, que creo que estuvieron bien. Creo para mí, otra vez, Lisandro Martínez vuelve a demostrar que está siendo el mejor. Hubo momentos o paradas donde tuvo un gran timing Lisandro Martínez. Y en el otro lateral, Molina, que estuvo más o menos. No creo que fue un gran partido de Molina, pero no mucho más. En el mediocampo, Paredes, que creo que Paredes tuvo un gran partido, fue un 5 obviamente más defensivo, más de recuperaciones, es el rol de Paredes, pero también es un 5 que mete pases y justamente le metió un pase a Messi en el primer tiempo, creo yo, donde Messi terminó hasta cierto punto errándola, porque le mete un pase bárbaro. Iba a ser muy parecido el gol de Messi a Bocinha, literalmente. Fue un pase similar a la misma área donde Messi quiso picársela al arquero, pero la terminó agarrando el arquero, terminó teniendo unos grandes reflejos y tac, alza las manos para atajarla y no terminó ocurriendo el gol de milagro, pero iba a ser un golazo. Pero creo que el partido de Paredes en general estuvo bien. En el mediocampo, un poco más adelantado, McAllister, que apareció, que metió el gol, y el partido de McAllister creo que fue de flojo a mayor, creo yo. El de Paul creo que fue un partido flojo en general, en todas las líneas creo que De Paul no tuvo un gran partido como de costumbre. Y Enzo Fernández, que para mí tuvo un buen partido. Enzo Fernández también. Creo que fue de menor a mayor también. Y en la línea de ataque, Julián Álvarez y Messi, que creo yo que tuvieron un gran partido. Creo que no hubo un gran Messi en momentos. No recuerdo un Messi que haya parecido bárbaro, pero sí tuvo momentos. Eso sí, creo que no fue un rendimiento completo de Messi en los 120 minutos, pero tuvo momentos donde Messi apareció. Y bueno, Julián Álvarez, que todo y jugando casi no sé qué sería. 112 minutos, metió un golazo de otro mundo. El gol que mete Julián Álvarez es un gol muy parecido al que le mete al Real Madrid en Champions, en 16avos, en la anterior Champions, no en esta temporada, en la anterior temporada, llámame loco, que es contra el Atlético de Madrid, que el Real Madrid le había ganado 1-0 en el Bernabéu y en el Metropolitano quedaron 1-1 y se fueron empate y fueron a penales y justamente ahí se crea la regla de Julián Álvarez del penal. Pero en ese partido creo yo que es donde mete un golazo muy similar. Un poco más pegado, creo que el gol que le mete a Courtois es un poco más dentro del área chica y un poco más al córner. Es un poco más alejadito y más fuera del área, pero no tan pegado al córner. O sea, este fue un poco así y el otro fue así. Creo que el otro es más complicado porque literalmente tenía que tomar un efecto. Este toma un poco un efecto más, obviamente un golazo, pero creo que es un gol muy parecido, pero es un golazo total. Lo de Julián Álvarez fue una barbaridad. 112 minutos jugado y te mete ese gol. Una locura, que creo que fue el gol que le dio la victoria a Argentina. Creo que fue el gol que necesitaba y después de ahí creo que todo se abrió y terminó cayendo el tercero. De un contraataque. Entraron Nicolás González, que entró más o menos, Montiel también, entró Lautaro Martínez, que entró y metió el gol, Thiago Almada, que creo que entró decente, bueno, Lautaro entró más o menos, pero tuvo el gol, la verdad. Entró Otamendi y entró el Flaco López, que no tuvo mucha aparición, que digamos. Por parte de, ahora vamos con el 11 suizo. En el arco, Kobel, que creo que tuvo buenas atajadas, Kobel. Justamente la de Messi, que casi se la pica, y tuvo otra más. La verdad es que en el primer gol no tiene mucha culpa, le ganan el primer palo a su defensa y no mucho más. Y el segundo gol es un golazo, creo que tampoco tiene culpa. Y el tercer gol ya es un contraataque, sale Kobel, intenta pararlo, el rebote, bueno, ya era casi los 120 minutos, que se le puede decir. La verdad es que Kobel en general creo que tuvo momentos, tuvo paradas también, atajadas buenas para Suiza. Y creo que los goles en ninguno tuvo culpa.
Vamos a ser sinceros, es imposible, más que nada el segundo gol es imposible. En la línea de 4 estuvo Zakaria, Devil, Akanji y Rodríguez. Creo que Rodríguez fue el mejor hasta cierto punto y en general los demás estuvieron muy flojos, sin mucho más. En el doble 5, Xhaka y Frauner, yo creo que no tuvieron tanto un gran partido. Más que nada quiero decir, en general, yo creo que en la línea de 4 y el doble 5 estuvieron bien hasta la expulsión de Embolo. Porque creo que no había sufrido nada Suiza, literalmente. Antes de la expulsión de Embolo, Suiza no había sufrido ni le habían hecho tantas cosquillas. Fueron más que nada los primeros 20 minutos del primer tiempo donde Suiza un poco tambaleó, pero después de ahí mejoró. Y en general no tuvo mal, pero las calificaciones que te muestran acá en general fueron más que nada por todos los 120 minutos y justamente ese rendimiento baja después de la expulsión de Embolo. Creo que ahí sufrió Suiza defensivamente y el doble 5 se metió más atrás que más que nada para defender que para atacar, ¿sabes? En la línea de ataque, en la otra 3, ataque de medio campo, Show estuvo ahí. Richter, que también estuvo bien. Ndoye, que metió el gol y estuvo muy bien Ndoye. Y Embolo, que la verdad lo estaba haciendo bien, pero bueno, la roja me mata. Y vamos a platicar un poco de la roja de Embolo. Para mí no es polémica. Yo creo que la roja está bien por la regla. Y también esto se aplicó una vez en un partido de Paraguay y Estados Unidos, recuerden bien. ¿Y por qué le sacan amarilla en Embolo? Tú dirás, pero se tira en el mediocampo, qué verdad que Embolo es que se tira en el mediocampo, no es que se tira en el área chica de Argentina. Pero la cosa viene en el momento que le sacaron la amarilla a De Paul, si no ando mal, fue a De Paul creo yo que quisieron cobrar la falta de De Paul o a Paredes, no me acuerdo muy bien. En el momento que el árbitro decide sacarle la amarilla de Paul o a Paredes, en ese momento la regla aplica que si le sacan amarilla a estos dos, a este jugador argentino y lo checa el árbitro y no es falta, como no lo fue, porque Embolo se tira, mete un piscinazo bárbaro, la amarilla pasa en Embolo. Por mucho que haya sido la falta en el mediocampo, que ni es falta, aunque haya sido en el mediocampo, el árbitro le sacó amarilla a Paredes. Creo que fue a Paredes. Entonces, en el momento que van, checan y ven que no es la falta, la amarilla traspasa a Embolo. Ciencia pura, simple entendimiento. Así es la regla. Si no lo hubieran sacado a amarilla a Paredes o a De Paul, no me acuerdo de quién fue exactamente, y hubieran llegado a la regla, hubiera sido falta y se juega. Pero le sacaron amarilla y ahí se chingó Embolo. Ahí se comió la pija, literalmente. Entonces Embolo hace una actuación, la verdad, lamentable en el mediocampo. Tuvo que haberse leído las reglas. Ahí no pueden culpar a nadie más. Doble amarilla y expulsión roja directa, no mucho más. Embolo simplemente se disparó el solo a los pies. Y por mucho más, por parte de Suiza entró Mugen, Winmer, Sekiandu, Comer, Yassari y Vargas. No mucho más entró por Suiza, la verdad. Entonces, la verdad es que, como mencioné, creo que fue un partido igualado. Creo que el partido sería igualado. Porque vamos un poco a los análisis de los 90 minutos. Creo yo que fue un partido igualado. ¿Por qué? Creo que vamos primero con los primeros 45 minutos del partido. Bueno, para que me entiendan, remates al arco tuvo 7 Argentina y 5 Suiza, no fue una locura. Y remates totales, es verdad que tuvo 22 Argentina y 11 Suiza, es verdad que lo duplica, pero creo que esos remates al arco un poco ahí debatibles. No al arco, total de remates. Pero bueno, vamos a los primeros 45 minutos. Yo creo que en los primeros 10, 15 minutos fue un poco de los dos. Ahí es donde aprovechó Argentina a través de un córner que ejecuta Messi. McAllister llega, mete el cabezazo, gol para adentro. Y creo que después de esos 15 minutos, creo que después de ahí hasta el final del primer tiempo fue todo de Suiza. No digo que fue superior a Argentina, porque creo que Argentina en ningún momento se encerró o sufrió como pasó en el segundo tiempo. Pero creo que es verdad que le dio mucha la posesión a Suiza. Creo que le dio tanto la pelota que hubo momentos donde no armaba contraataque, donde mantenía un bloque bajo y, como mencioné, no sufría, no le estaban peloteando. Pero es verdad que no podía volver a tener la tenencia de ella. Todo el rato Suiza se la quitaba, se la presionaba. Pero es verdad que fue un poco así, creo yo. Y luego termina el entretiempo. Y justamente en el primer tiempo, el 44, le meten la amarilla en Embolo, para que vean. Ahí es otra cosa. Ocurre el entretiempo, no hacen cambios ninguno de los dos técnicos. Y creo que después de ahí, hasta el 70, pasó lo mismo con Cabo Verde.
Literal, Cabo Verde fue lo mismo. Fue un poco viceversa porque es verdad que Argentina tuvo el dominio del partido, la posesión del partido en los primeros 45 minutos. Aquí fue viceversa, aquí lo tuvo Suiza. Pero el segundo tiempo pasó lo mismo. Entró dormida la Argentina y los primeros 20, 15 minutos del partido, del 45 al 50, del 50 al 60 y del 60 al 70, o sea, los primeros 25 minutos, bueno, no 25, pero sí los después del 50 hasta el 70, esos 20 minutos, Argentina se durmió. Como dije, lo que pasó con Cabo Verde, se durmió, lo encerraron en su arco, porque lo encerraron en su arco, no podía salir a Argentina, era muy diferente a lo que había sido el primer tiempo, que tenía un bloque bajo, pero no estaba pegado en el área chica, aquí sí. Es verdad que Suiza no lo tenía peloteando, pero cada vez que Argentina tenía la posesión de la pelota, se la recuperaba Suiza en un momento. Suiza tenía el dominio por completo del partido, y en eso cae el gol de Endoye, que es muy parecido al de justamente de Cabo Verde. Pases consecutivos, arman una gran pared, casi literalmente los dos palos son diferentes, pero las posiciones son mismas, porque los dos goles vienen casi de cerca, muy pegado a la banda, muy pegado al palo del arquero, definen y gol. Son goles muy parecidos, que llegan casi de la misma forma y le pasa lo mismo a Argentina, que si en estos dos partidos consecutivos, más que nada con Cabo Verde y con Suiza, porque con Egipto no pasó, que se duerme o que se durmió en sus 20 minutos del segundo tiempo y al dormir se le metieron un gol y se lo empatan acá a Argentina con una buena sucesión de pases de Suiza, que lo estaba consiguiendo, que Argentina no podía recuperar y termina en gol. Y creo que de ahí parecía que todo se ponía en viento en popa porque Argentina no salía, no tenía una forma de salir de esa sumisión que tenía ante Suiza por la posesión de la pelota. Hasta que minutos después, literalmente por lo que veo, 5 minutos después, cae la roja de Embolo. ¿Qué te puedo decir? Totalmente culpa de Embolo. Para mí no hay polémica ni nada que debatir, como mencioné. Y ahí Suiza se queda con 10. Y creo que desde ahí hasta el 90 tuvo el dominio Argentina, pero no pateaba el arco, no tenía ningún momento, o si pateaba el arco aparecía un Kobel que no le complicaba la vida, porque los remates de Argentina al arco no eran complicados, no eran difíciles de parar. Entonces la verdad es que Argentina no pudo desarrollar una forma de jugar para poder aprovechar el hombre de menos que tenía Suiza y el hombre de más que tenían ellos. Y se van al entretiempo, un entretiempo que creo que les sabió muy mal a Argentina hasta cierto punto porque tenían un hombre de más y no pudieron encontrar una forma de romper la defensa suiza que se había puesto muy bien. Se hicieron varios cambios en el segundo tiempo y entra el tiempo extra, donde parecía un poco de lo mismo, donde parecía que no iba a pasar nada más. Los primeros 15 minutos del tiempo extra no pasó mucho y nada más. Y luego el segundo tiempo del suplementario, tiempo extra, los últimos 15 minutos, ocurre todo lo que tenía que pasar. Literalmente del 105 al 110, todo normal. Y al 112 de una jugada que, como mencioné, Julián Álvarez se saca de la bolsa, se saca de su pija, con todo respeto, mete un golazo, que mamita, de otro partido. La agarra, piqui piqui, acomoda, pa'l ángulo, papá. Te la guardó. La araña que pica, te la guardó donde las arañas tejen su nido. Literal. Metió un golazo Julián Álvarez de otro partido, sin explicación. Simplemente hizo lo que quiso. Y Julián Álvarez, que la verdad no estaba teniendo un gran mundial, más que nada porque había venido medio lesionado, yo creo que con estos hasta cierto punto se redime. El golazo que se saca es un golazo de lo que sea, de mago, se la sacó de la chistera, literalmente. Y creo que después de ahí se la abrió a Argentina todo, porque Suiza fue a buscar el empate, no quiso encerrarse, fue a buscar el empate y a través de un contraataque cae el tercer gol de Martínez, de Lautaro Martínez. Creo que en general, en los 120 minutos del partido, creo que en 11 contra 11, creo que Suiza fue más. Creo que cuando tuvo el hombre de menos Suiza y el hombre de más Argentina, no aprovechó lo que le quedaba del segundo tiempo, e incluso tampoco lo del primer tiempo extra, e incluso tampoco lo del segundo tiempo extra, porque seamos sinceros, el gol cae de una individualidad, como mencioné yo antes en el inicio de este video. Argentina no le está jugando bien al fútbol, le cuesta, pero tiene jerarquía y esa jerarquía aparece, esa jerarquía infla pecho, tiene personalidad y tiene huevos. Y hoy pasó eso, hoy apareció Julián Álvarez, literalmente, y metió un golazo de otro planeta, de otro mundo, de otro partido. Y en la Copa del Mundo, este tipo de jugadores
se necesitan, porque habrá momentos donde no juegue bien, como pasó hoy con la Argentina, porque en general fue un partido para mí igualado. Si lo vemos en los 120 minutos, aunque Suiza tuvo un hombre menos, con ese hombre menos creo que Argentina revirtió el partido y fue un partido muy disputado, muy peleado, muy jodido, muy trabado. Pero este tipo de jugadores se necesitan, este tipo de jugadores hacen los cambios y no hay que decir nada. O sea, si tú piensas enojarte o decir, no, pero es que tuvo suerte Argentina, bueno, es lo mismo con Inglaterra, amigo. O sea, a Inglaterra no le pateó ninguna vez al arco a México. Mira que yo estoy acá, pero fue Jude Bellingham. O sea, Jude Bellingham eliminó a México. Bueno, hoy fue casi lo mismo. Hoy Julián Álvarez eliminó a Suiza, literal. Entonces, la verdad es que este tipo de jugadores se necesitan en la Copa del Mundo, que aparezcan, como mencioné, personalidad y huevo garra, y lo tiene Argentina y lo ha demostrado en esto, más que nada en estas eliminaciones directas, donde no ha jugado nada bien, porque en la fase de grupos creo que jugó muy bien al fútbol, pero acá en las eliminaciones directas como que le tembalea un poco lo futbolístico, pero las apariciones las tiene, los jugadores importantes están. Entonces, la verdad, no mucho más de este análisis, y nos vemos en otra ocasión. Chao, bacalao. Adiós.